alone. All this shit in my head, yeah, you don't wanna know. On your knees, begging for your life. Aim my 44 till you don't, now you're gone. Knife cutting straight to the fucking bone. Hands full of pills, don't know what the fuck they for. Young them bitches, but you know the devil can't fuck. Hola, me llamo Pascual. Junto con mi compañero Oscar hablaremos sobre el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Antes de hablar sobre el funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, tenemos que hablar primero qué estructuras forman parte de él, y nos referimos al aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular vamos a entender que son tres tipos de células ubicadas en la región de la nefrona, en que el túbulo contorneado distal entra en contacto con el corpúsculo renal, específicamente en el polo vascular. Entonces, estos tres grupos de células son la mácula densa, las células yuxtaglomerulares, y existe un último grupo que no todos los autores consideran, porque a la hora del funcionamiento del sistema renina-angiotensina-aldosterona realmente no cumple una función, y hablamos de las células del mesangio extraglomerulares. Comenzando por las células mesangiales extraglomerulares, tenemos que entender que en el corpúsculo renal existe algo llamado mesangio en general. El mesangio está tanto dentro como fuera del corpúsculo renal. Cuando hablamos de células mesangiales extraglomerulares nos referimos a las que están afuerita del corpúsculo renal, en el polo vascular, y esas son las células que reciben ese nombre. También son llamadas células de Lassis, que es el nombre más cortito, y como les mencionaba, no tienen un papel importante cuando hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona, pero no quiere decir que son inútiles, porque si bien no son protagonistas en este sistema, tienen otras funciones como lo es fagocitosis, endocitosis, producción de sustancias como lo es el factor de crecimiento derivado de plaquetas o la prostaglandina E2, que tiene que ver con el momento del parto. Y podríamos decir que la función más importante en este sistema es dar soporte estructural a los otros dos tipos de células. Pasando ahora con las células de la mácula densa, hablamos de células epiteliales que son más estrechas y más altas que el resto de epitelios en este sistema de túbulos. ¿Y por qué se llaman así? Bueno, porque vistas al microscopio óptico son indistinguibles unas de otras precisamente por las características que ya mencioné. Estas células van a cumplir una función de quimiorreceptores. ¿Y qué van a detectar? La concentración de sodio en el líquido tubular, o sea, el líquido que está en proceso de formarse como orina. Por último, tenemos a las células yuxtaglomerulares. Hablamos de un grupo de células de músculo liso modificadas. ¿Por qué? Porque tienen núcleos esféricos, y lo más importante es que tienen gránulos de renina. La producen, la almacenan y la liberan. Entonces, pues son las que liberan al protagonista de esta obra de teatro llamada sistema renina-angiotensina-aldosterona. Están presentes tanto en la arteriola aferente como en la eferente, pero en esta última es en menor medida. Y no solo eso, sino que también son sensibles a la presión arterial, es decir, que fungen como una especie de varorreceptores para regular la presión con la que llega la sangre al riñón. Por último, solo nos queda ver la obra de teatro. ¿Cómo funciona todo? Bueno, cualquiera de los tres estímulos que mencioné anteriormente va a conllevar a que se libere renina por parte de las células yuxtaglomerulares. Entonces, esta enzima va a viajar por la sangre, va a interactuar con una globulina 2-alfa producida en el hígado, en español es el angiotensinógeno, y le va a escindir, le va a cortar su grupo amino terminal para convertirlo a la angiotensina 1. Esta angiotensina 1 va a viajar por la sangre hasta llegar a los pulmones, que es en el endotelio de los capilares de los pulmones donde se produce en mayor medida,
la enzima convertidora de angiotensina, aunque esta también se encuentra rondando por la sangre y también la produce en los riñones, pero así, muy poquito. Por eso se dice que es en los pulmones donde ocurre la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2 gracias a la acción de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, tanto angiotensina 1 como 2 son vasoconstrictores, siendo la angiotensina 1 muy débil y la angiotensina 2 el vasoconstrictor más potente que existe en nuestro cuerpo. Entonces, antes de entrar a fondo con este efecto, cabe recalcar que la angiotensina 2 no solo va a producir vasoconstricción, también tiene otros efectos. Yo les mencionaré 3. El primero, la vasoconstricción a nivel de la arteriola aferente, pero sobre todo a nivel de la arteriola deferente, porque echemos un poco de cabeza. Si hablamos que hay una baja presión arterial o una baja de sodio, hablamos que la perfusión, la sangre que está llegando al riñón, es baja. Entonces, ¿qué pasa si nosotros apretamos todavía más la arteriola por la que llega la sangre? Pues que va a llegar menos sangre. ¿Y qué va a provocar esto? A largo plazo, una lesión renal aguda, porque estamos hablando que llega menos irrigación al riñón y pues empieza a morir. Entonces por eso es que sobre todo la vasoconstricción se lleva a cabo en la arteriola eferente, para que también le dé tiempo a la nefrona de poder filtrar de mejor manera y reabsorber más agua, más sodio y demás. Entonces ese fue el primer efecto de la angiotensina 2. El segundo es estimular al hipotálamo para que nos dé la sensación de sed. Y no solo eso, sino que también aumenta el deseo de ingerir sal, para compensar precisamente una baja en el volumen de sangre o una baja en la concentración de sodio en la sangre. Y no solo eso, sino que también va a estimular la liberación de la hormona antidiurética, mejor conocida como vasopresina, para retener más agua. Esto lo hace mediante agregación de acuaporinas en las células del túbulo contorneado distal y túbulo colector en su porción cortical, es decir, la más externa, para reabsorber más agua. Y el efecto que yo considero que es el más importante cuando hablamos del sistema renina-angiotensina-aldosterona es que la angiotensina 2 llega a la corteza suprarrenal, específicamente a la zona glomerular, donde estimula la producción y liberación de la aldosterona, el último de los miembros de este sistema. La aldosterona va a actuar principalmente en la porción cortical del túbulo colector y en menor medida lo hace también en el túbulo contorneado distal. Va a actuar de modo que permita una mayor retención de agua, una mayor retención de sodio y también una mayor excreción de potasio, lo que va a ayudarnos a regular, a hacer frente a la baja concentración de sodio que provocó el estímulo inicial o a la baja de la presión arterial. Y bueno, eso fue todo por el funcionamiento de esta maravillosa obra de teatro, y los dejo con mi compañero para hablarnos sobre defectos y problemas que pudieran haber en este sistema. Saludos a todos los espectadores. En este video exploraremos en profundidad lo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como ya bien nos explicaba nuestro compañero Pascual, ya vemos que lo que hace prácticamente nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona en nuestro cuerpo va a ser regular lo que es la presión arterial. Este es un proceso muy esencial en lo que es la presión arterial y el equilibrio de fluidos y electrolitos en el cuerpo humano. Bueno, me gustaría dividir esto en 5 secciones para dar un pequeño énfasis. Retomemos un poco lo que es la anatomía y función del sistema renina-angiotensina. Vemos que esto es un proceso que se dará durante en los riñones. Una descripción detallada en los componentes del sistema renina-angiotensina-aldosterona comienza con la renina, una enzima producida por los riñones a respuesta de la disminución de la presión arterial o la disminución simpática. Aquí explicamos un poco de lo que es el proceso de activación del sistema renina-angiotensina, desde cuál es la liberación de la renina hasta la formación de angiotensina 2 y la liberación de aldosterona. Y estos pasos contribuyen a la regulación de la presión arterial y del equilibrio de fluidos y electrolitos. Aquí va lo que es la sección 2, el mecanismo de acción. Esto ya fue lo que más nos explicaba nuestro amigo Pascual.
que este es sobre cómo la renina actúa sobre el angiotensinógeno, una proteína producida por el hígado para formar angiotensina 1. Pero bueno, vamos a la sección 3, que cuál es lo que más nos interesa de momento, el cual serían las implicaciones clínicas del sistema renina-angiotensina. Cómo en lo clínico puede llegar a afectar al cuerpo humano. Y aquí vamos a discutir un poco sobre las condiciones clínicas asociadas con la hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona, como la hipertensión arterial. Podemos ver que prácticamente si este proceso fisiológico que pasa en nuestro cuerpo es para regular la presión arterial, vamos a ver que la hipertensión arterial de esta patología va a estar muy de la mano con lo que es. Y cómo la inhibición de farmacología del sistema renina-angiotensina puede ser efectiva en el tratamiento de estas condiciones. Como bien hemos visto en clases de fisiología, muchos fármacos pueden inhibir este proceso. Aquí ahora vamos a describir un poco de los diferentes tipos de medicamentos que afectan al renina-angiotensina-aldosterona, incluidos los inhibidores de la ECA, que esta nos había dicho en clases de fisiología que habían, por ejemplo, estos fármacos prácticamente lo que van a inhibir es prácticamente lo que es la ECA, la enzima convertidora de angiotensina, y bloqueadores de receptores de angiotensina 2 y sus posibles efectos secundarios. Estos fármacos lo que hacen prácticamente es que inhiben este proceso. Y ahora vamos a considerar sobre la importancia de la monitorización de la presión arterial y los electrolitos en pacientes que reciben tratamiento con medicamentos que afectan el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Como bien igual hemos visto en clases de fisiología, los electrolitos es un tema muy delicado, que prácticamente no podemos estar alterando estos números dentro de nuestro cuerpo. Pero bueno, ahora vamos a la sección 4, que son las fallas del sistema renina-angiotensina-aldosterona y sus consecuencias. ¿Cuáles podrían ser una de sus fallas? Ya sea debido a una producción inadecuada de renina o a una resistencia a la acción de la aldosterona. Una de sus consecuencias podría ser como la retención de sodio y el agua, la hipotensión de los desequilibrios de electrolitos y cómo estas condiciones pueden afectar a la salud en general y el bienestar del paciente. Bueno, igual encontramos lo que es un deterioro de la función renal. ¿Y qué va a pasar en esta? La disminución de la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede afectar a la función renal, ya que este sistema desempeña un papel importante en la regulación del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular. Y igual hay otra consecuencia, cuáles podrían ser las posibles complicaciones cardiovasculares. Como bien vimos, estos están prácticamente lo que es de la mano, estos dos sistemas. Un mal funcionamiento del sistema renina-angiotensina puede aumentar el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, como hipertensión arterial, la enfermedad cardíaca coronaria y la insuficiencia cardíaca, debido a un papel en la regulación de la presión arterial y de la función cardíaca. Prácticamente vemos que si uno de estos sistemas, como podría ser el sistema renina-angiotensina-aldosterona, si este falla, lo demás fallará, ya que estamos rompiendo lo que es la homeostasis en el cuerpo. Bueno, ya que hemos entrado un poco en los diferentes tipos de patologías que nos puede afectar el mal funcionamiento de nuestro sistema renina-angiotensina-aldosterona, quiero hablar sobre algunas cuantas, el cual podría ser como primera la hipertensión arterial. Como bien les dije, el sistema desempeña un crucial en la regulación de la presión arterial. Si este falla todo lo demás, así que por ende nuestro corazón va a fallar y podemos desarrollar una hipertensión arterial, ya que como bien vimos, nuestro sistema renina-angiotensina prácticamente es el que regula nuestra presión arterial. ¿Cuál otro podría ser? La insuficiencia cardíaca, viene de la mano con esto. A la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona puede desempeñar un papel en la progresión de la insuficiencia cardíaca, al promover la retención de sodio y agua, la vasoconstricción y el remodelado cardíaco. Igual podemos desarrollar lo que es una enfermedad renal crónica. El sistema renina-angiotensina-aldosterona también está implicado en la progresión de la enfermedad renal crónica al promover la fibrosis renal, la proteinuria y la hipertensión arterial. Igual había escuchado sobre prácticamente investigar lo que es la nefropatía diabética. En pacientes con diabetes mellitus, la activación del sistema renina-angiotensina puede contribuir al desarrollo de la nefropatía diabética y promover la fibrosis renal y proteinuria. Y igual hay una quinta que podría ser los trastornos de electrolitos. El sistema renina-angiotensina puede desempeñar un papel en la regulación del equilibrio de electrolitos como el sodio y el potasio. Como bien nos habían dicho en clase de fisiología, el potasio es un electrolito que es muy delicado de cambiar en el cuerpo. Los trastornos de electrolitos como la hipotermia y la hiperglucemia pueden ocurrir en pacientes con hipo o hiperactividad del sistema renina-angiotensina-aldosterona. El manejo de esos trastornos puede implicar la modulación del sistema. En resumen, ¿a qué conclusiones llegamos? El sistema renina-angiotensina-aldosterona tiene varias implicaciones clínicas importantes en el diagnóstico y tratamiento de condiciones médicas comunes, como la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad renal crónica, la nefropatía diabética y los trastornos de electrolitos. La comprensión de estas aplicaciones clínicas es crucial para el manejo óptimo de esos trastornos en la práctica clínica.
Y esto ha sido de toda mi parte. Me despido. Antes de hablar sobre Pero bueno, ¿qué alteraciones prácticamente en el ámbito médico podemos... Bueno, ¿qué alteraciones en el ámbito médico podremos encontrar y en lo que podremos aplicarlo clínicamente sería? Ya se me olvidó. ser por una pérdida normal de sodio en la orina. Y la última de las razones por las que ya la cagué.